Bendiciones, amados hermanos, tengan todos en esta mañana. Gracias a Dios, aquí estamos nuevamente. Y quiero llamar su atención a un pasaje de las Escrituras que encontramos en Mateo, capítulo 8, versículos del 8 al 22. Dice así: Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las raposas tienen guaridas y las aves de los cielos nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, quiero solamente llamar la atención a una verdad que muchas veces pasamos por alto, y me refiero al costo que hay en seguir a Jesús. Estamos acostumbrados a hablar del Evangelio de la gracia de Dios y todo se nos presenta de una manera gratis. Solamente se llama a la persona a creer en el Evangelio porque todo es por fe y solamente por fe. Y eso es cierto. La fe es el medio por el cual alcanzamos nosotros el favor de Dios. Sin embargo, el discipulado, el seguir a Jesús, tiene un costo. Mientras que no tenemos que pagar absolutamente nada, materialmente hablando, ni en dinero, ni en bienes materiales, sí hay un costo de seguir a Jesús, un costo en convertirse en uno de sus discípulos. Y este pasaje nos cuenta de cómo dos personas se acercaron a Jesús con esta inquietud. Dice el pasaje, en primer lugar, que vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Un escriba. ¿Quién sería este personaje? Bueno, no se nos dice nada acerca de la identidad de este hombre, pero sí se nos dice su oficio, lo que era, a lo que se dedicaba. Y nos dice que era un escriba, es decir, un grammateus, de la palabra gramma, que significa escrito. Este hombre era entonces un hombre de letras, un maestro de la ley, una persona que conocía las Escrituras. En los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, a los escribas se les nombra frecuentemente junto a los fariseos, tanto que escribas y fariseos se menciona una y otra vez, con los que formaban un solo partido en la práctica, según Lucas 5:21. Pero en otras ocasiones se le menciona con los principales sacerdotes, que son muchas más: Mateo 2:4, Marcos 8:31, Marcos 10:33, 11:18 y 27, y Lucas 9:22. Son algunas de las referencias donde se mencionan a los escribas en relación con los sacerdotes. Se les menciona una sola vez en el Evangelio de Juan y 3 veces en el libro de los Hechos. Prácticamente en las epístolas no encontramos mención de ellos, solamente en 1 Corintios 1:20 en forma singular. Ahora, esto se lo llama la atención
para hacer notar de que eran personas importantes, eran personas distinguidas en el mundo del judaísmo del Segundo Templo. Estos personajes, según Mateo 23, del 5 al 11, anhelaban honores, ambicionaban los honores y las alabanzas de los hombres. De hecho, se cuenta de que estas personas, los escribas, exigían estos honores de parte de sus discípulos, y sus discípulos se las daban. Lo mismo que ocurría a veces con la mayoría del pueblo, porque eran personas honorables, ¿verdad? Eran personas distinguidas que jugaban un rol de prestigio en la sociedad religiosa judía, como ser los escribas. Originalmente, al igual que Esdras, que fue un escriba, los escribas se hallaban entre los sacerdotes y levitas, de ahí su mención junto a los sacerdotes. O sea, al ser los sacerdotes intérpretes oficiales de la ley, los escribas vinieron a ser una compañía independiente. O sea, aunque nunca tuvieron un poder político, llegaron a ser líderes del pueblo, reconocidos por el pueblo. Bueno, entonces esta persona que se acerca a Jesús y manifiesta su deseo de seguirle, no era un Juan de los Palotes, era una persona distinguida de la sociedad judía, religiosa de aquel tiempo. Lo hace de manera súbdita, de pronto, ¿verdad? Como muchos abordaron al Señor. Él vino de pronto a donde estaba el Señor y le dice, quizás muy emocionadamente, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Porque Jesús, en el desarrollo de su ministerio público, ya había alcanzado cierta fama y muchos hablaban de él. Quizás este escriba había escuchado hablar de Jesús, no lo había visto por sus propios ojos, haciendo algún milagro, pronunciando alguno de sus discursos. Por lo que en la boca de un personaje como este, un escriba, estas palabras, este deseo de seguiré donde quiera que vayas, pues realmente toman significado, porque no es cualquier persona que está expresando a Jesús el deseo de seguirle. Sin embargo, la respuesta del Señor nos llama mucho la atención. Jesús le dice, bueno, aquí dice raposas, yo creo que son en la versión de 60, dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea que la respuesta del Señor fue un tanto ambigua, ¿verdad? Él no le dice ni sí ni no. Simplemente que le menciona de alguna forma el costo del discipulado, el costo de seguirle a él. La verdad, la Biblia guarda silencio acerca de la respuesta que el escriba le dio. Sin embargo, como dice el dicho, el que calla otorga, ¿verdad? No es muy probable que este hombre haya decidido seguir a Jesús ante las palabras de este. O sea, las zorras tienen sus cuevas, las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostarte su cabeza. O sea, piénsalo, decídelo tú, si vas a seguirme o no, pero ten presente que vas a seguir a alguien que no tiene nada que darte, ni siquiera prestigio. Entonces Jesús deja ver aquí que el ser su discípulo sí tiene un precio que tiene que ver no con el dinero, no con los bienes materiales que podamos darle, pero sí con el sacrificio personal. El llamado al discipulado, que es el llamado que Dios nos hace a todos a la salvación,
porque algunos se equivocan, ¿verdad? El llamado a la salvación es un llamado al discipulado, es un llamado a seguir a Jesús. Y ese llamado tiene un precio muy alto, un precio que supera el precio de cualquier cantidad de dinero que podamos dar o cualquier bien material que podamos dar. Es el precio del sacrificio personal, la negación de uno mismo. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el seguir a Jesús en el discipulado tiene el precio de la negación de uno mismo, del sacrificio personal. Nos hemos preguntado alguna vez si nosotros que hemos decidido seguir a Jesús, que hemos aceptado el llamamiento que Él nos ha hecho, estamos sacrificándonos por Él. Estamos pagando el precio del discipulado, que requiere la negación de uno mismo, el sacrificio personal. Sería bueno que nos preguntáramos y respondiéramos con toda honestidad a esta pregunta. La otra persona que se presenta aquí es uno de sus discípulos. No se dice tampoco quién era este hombre. Versículo 21, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, este es un caso bastante singular, ¿verdad? Esta persona, que no se revela su identidad, pero dice que era otro de sus discípulos, probablemente era uno de los candidatos al discipulado, uno de los candidatos a convertirse en un discípulo de Jesús. Quizás era uno que estaba escuchando y aprendiendo acerca de este asunto, uno que estaba probablemente haciendo cuentas, ¿verdad? Calculando el costo de seguir a Jesús, que no es nada malo eso. Pero esta persona hace esta petición primero al Señor. Dice, yo estoy dispuesto a seguirte, Señor, pero te pido un permiso. Déjeme ir y enterrar a mi padre. Bueno, probablemente esta persona, conocedora de las Escrituras, como la inmensa mayoría de los judíos, y más si era un candidato al discipulado, conocía el caso del profeta Elías, que concedió un permiso al profeta Eliseo antes de convertirse en su seguidor. Le permitió ir a besar a su padre para luego venir y seguir a Eliseo en el ministerio profético. Quizás, bueno, esto pues es un caso parecido. Seguramente el Señor no me va a negar mi petición. Pero es que aquí hay un problema. La idea que da a nuestra mente occidental al leer este pasaje es que el padre había muerto y que este hombre solamente está pidiendo permiso a Jesús para ir a enterrarlo y después regresar y convertirse en su discípulo. Pero esto era improbable porque la ley prohibía presentarse en público a la persona cuyo familiar, en este caso los padres, murieran. O sea, inmediatamente que fallecieran sus padres, ellos no podían presentarse en público. Por lo que asumimos que el padre de esta persona se encontraba vivo. No estaba muerto. Lo más probable es que este hombre, el padre de este discípulo, o candidato al discipulado, fuera una persona anciana, que quizás estaba a punto de morir. Lo más probable es que le quedara muy poco tiempo, ¿verdad? Pero no había muerto. Entonces, este personaje está pidiendo permiso al Señor para ir y cuidar de su padre hasta que su padre muriera.
y entonces él lo enterrara y podría convertirse en un discípulo de Jesús. Por eso el Señor le responde de la manera que lo responde. No, tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, hay personas que han interpretado este pasaje alegóricamente y que los muertos pues ya estaban muertos espiritualmente, pero bueno, eso no tiene para mí nada que ver. No se habla aquí de que los muertos espiritualmente entierren a los muertos espiritualmente. Eso es como alegorizar el pasaje. Lo que más cerca está de la verdad aquí es que este padre de este candidato al discipulado estaba vivo todavía, pero era una persona quizás anciana, enferma, le quedaba ahora muy poco tiempo de vida y él pide una licencia, un tipo de permiso, una palabra autorizativa de parte de Jesús para que fuera y esperara que su padre se muriera. Y no había tiempo para eso, ¿verdad? Por eso el Señor le dice, no, tú sígueme. Tú sígueme hoy que estás escuchando mi llamamiento. No es tiempo para estar poniendo excusas. Este es un caso muy típico también en muchos de los casos de hoy o de todos los tiempos. O sea, personas que aparentemente manifiestan un deseo muy grande de seguir a Jesús, de convertirse en su discípulo, pero ciertos compromisos terrenales le atan. ¿No? Hasta que mi hijo crezca, o hasta que se gradúe mi hija, o hasta que, y están poniendo condiciones al Señor. No. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Renuncie a todo lo que tiene. No es que abandones a tu familia. No es que abandones tus responsabilidades. Pero organiza tus prioridades. Y si quieres seguir a Jesús, la prioridad es Jesús. Es su reino, es su justicia. No sigas posponiendo. No sigas esperando. Porque realmente el tiempo mejor es el de hoy. Es el tiempo en que escuchamos su voz. No sé si Dios me esté llamando a alguien, ya sea que por primera vez venga Jesús, o alguien que ya está en los caminos del Señor, pero que Dios todavía está demandando de él, de ella, una entrega completa, incondicional, absoluta, que no pone condiciones, sino que simplemente se somete a la voluntad de Dios. Entonces, no pensemos más livianamente acerca de que las cosas del Evangelio todas son gratis, que no cuesta nada, que es la gracia de Dios. No, sí cuesta. No en términos monetarios, no en términos de bienes materiales, ni ningún pago que podamos nosotros ofrecer de ninguna manera al Señor. Pero sí hay un precio del sacrificio personal, de la cruz que tenemos que cargar, de la negación que tenemos que hacer de nosotros mismos y de la sujeción que debemos hacer al Señor para que su voluntad y no la nuestra se cumpla en nuestras vidas. Y yo creo que el ejemplo máximo de esto nos lo dejó nuestro Señor Jesucristo, quien siempre se dispuso a hacer la voluntad de quien le había enviado, su Padre. Y aún en los momentos más difíciles de su vida, cuando le cerraba la cruz, él no renunció a esto. Y aunque oró como un ser humano cualquiera, pidiendo si es posible, pasa de mí esta copa, el deseo de hacer la voluntad del Padre se sobrepuso a todo. Y por eso dijo, pero no se haga como yo digo,
sino como tú dices, Señor. Que Dios les bendiga. Piensen en que hay un precio que pagar para seguir a Jesús. Y que ese precio es el sacrificio de nuestra vida. Es el servicio que debemos ofrecer a Dios incondicionalmente. Bueno, pues vamos a orar una vez más, recordando las peticiones a nuestros hermanos que todavía están padeciendo de alguna enfermedad, los que están recuperándose, los hermanos que están viajando, como los hermanos Menchaca, el hermano Hugo Rodríguez con sus niñas, que Dios los guarde, que los traiga con bien de regreso y que disfruten, ¿verdad?, sus vacaciones. Damos gracias al Señor por la recuperación que está teniendo lugar en algunos de los hermanos que hemos estado orando. Le damos la gloria, la alabanza a Dios, que Él es el único digno de ello. Padre, en esta mañana gracias te damos por esta gran verdad de que hay un costo para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y ese costo, Señor, es nuestro sacrificio personal. Ayúdanos para poder ser aceptos delante de ti y podamos, Señor, servirte con todo nuestro corazón, renunciando a todas las demás cosas y poniendo, Señor, a Jesús y a su reino por encima de todos. En esta mañana te ruego que tú sigas obrando en la restauración de la salud, Señor, de nuestros hermanos que han sido sometidos a cirugías, como Fructuoso García, Señor, nuestro hermano Teo, el pastor. Oh Padre Santo, gracias porque tú has permitido que ellos salieran bien. Por la señora Ana Alfaro, Señor, gracias porque se está recuperando de esta operación que era un asunto imposible de realizar en su momento, pero tú has obrado para que fuera posible y todo saliera bien. Rogamos por todos los enfermos, Señor, de nuestros hermanos que padecen de esta plaga, de tantas personas que están siendo contaminadas en este país y en todo el mundo nuevamente, cuando pensábamos que ya se había prácticamente vencido esta epidemia o esta pandemia. Te suplicamos misericordia, Señor, en medio de toda esta situación tan difícil, tan triste que estamos viviendo. Rogamos, Dios, que tú pongas tu mano sobre cada persona necesitada de un toque de salud y que también, Señor, suplas en la mesa del necesitado el pan de cada día. Abre puertas de trabajo a los que lo necesitan, Señor, y que todos podamos ver, como David dijo, hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Estamos viendo tus bondades cada mañana y queremos agradecerte por esto, Señor. Bendice a cada persona que escucha en esta mañana y danos, Señor, un día en tu presencia. Oramos humildemente en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues que Dios me los bendiga y la paz del Señor Jesucristo sea con todos. Amén.